Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días a todos. Hermanas, hermanos, comencemos la celebración de la Eucaristía abriendo nuestros corazones a la misericordia del Señor y reconociendo nuestros pecados ante Él, suplicándole que tenga compasión de nosotros. Tú que nos amas y educas, Señor, ten piedad. Tú que has dado la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que estás siempre a favor nuestro, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos, por intercesión de la Virgen, que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchemos atentos la proclamación de la palabra. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas, taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel, reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di. Dice el Señor, tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos con el Salmo: escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. La pregunta dirigida a Jesús es inmediatamente después de la llamada a Mateo y de la comida con los pecadores. La pregunta que le hacen al Señor es: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos ayunamos? Y la respuesta de Jesús nos invita a cada uno de nosotros a ser conscientes de que en la vida cristiana debe destacar la alegría, porque el esposo está con nosotros, porque Jesús está con nosotros. Más aún es una de sus promesas: yo estaré con ustedes todos los días. La gran pregunta que nos debemos hacer para responderle al Señor: si de verdad experimentamos que Él está con nosotros, si de verdad lo experimentamos que camina con nosotros. Porque por supuesto se evidencia esa presencia de Jesús misteriosa pero real en medio de nosotros de muchas maneras. Una es la alegría, otra es el tener un solo corazón y una sola alma, como dice el libro de los Hechos. La unidad. Esa presencia de Jesús en medio de nosotros se evidencia en la hermandad,
Esa presencia de Jesús en medio de nosotros se evidencia en la obediencia a la fe, en la obediencia que debemos de tener en la fe, porque no podemos hacer el cristianismo a nuestro modo. Por eso el Señor dirá, no se echa vino nuevo vino nuevo, dice, nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Es decir, que el cristianismo se va renovando conforme va pasando el tiempo. La convocatoria que ha hecho el Papa para celebrar un sínodo el próximo año, que se llama el Sínodo de la Sinodalidad. Ya he dicho varias veces que la palabra sínodo significa caminar juntos. Seguramente nos traerá el Papa de ahí, de ese sínodo va a emanar una exhortación apostólica, porque después de que el Papa escuche a todos, dirá una palabra orientadora para la iglesia de todos los lugares. Y todo en orden a renovarnos, porque hay cosas que hay que cambiar. Como cambiamos nosotros las cosas en casa, hablando materialmente. Que ya le movemos así, que ya le movemos asá. O como cambiamos hábitos, por ejemplo, hábitos alimenticios. Qué tristeza cuando el médico nos dice, ¿sabe qué, señor? Sus triglicéridos y su colesterol está muy elevado. Ya deje de comer taquitos en la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las arterias se van cerrando y se van endureciendo y después es un paro cardíaco fulminante. Tiene que cambiar los hábitos alimenticios. Yo he dicho muchas veces y lo sostengo, esa palabrita a mí me hace mucho ruido, usos y costumbres. Jesús se encontró cuando él en su tiempo, un judaísmo totalmente debilitado. Ya no sorprendía a nadie porque se habían convertido en leyes. Y a veces pecaban hasta por sacar al burro que se les había ido al pozo. Pecaban hasta por ir a ver a un enfermo y darle su medicamento, porque era sábado. Y Jesús decía, no, aquí el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado era una ley a favor del hombre, para que descansara. Dice el Génesis que Dios descansó. El sexto día, el Sabaot, significa descanso. Y era una ley a favor del hombre y después se convirtió en una ley contraria, se convirtió en un yugo para el hombre. Ya no podías mirar ni a la izquierda ni a la derecha porque pecabas. ¿Y qué dice Jesús? Aquí hay alguien más grande que el sábado. Porque a partir de Jesús empezará la nueva vida en el Espíritu. Porque a partir de Jesús empezará
lo novedoso del reino de Dios. Y entonces por eso Jesús dice, no pueden estar tristes cuando está el esposo en medio de ustedes. La respuesta de Jesús nos invita a ser conscientes de que en la vida cristiana debe destacar la alegría porque el esposo está en medio de nosotros, porque Jesús está en medio de nosotros en la Eucaristía, pero también poder descubrir las presencias de Cristo en otras realidades. Porque sí es verdad que Jesús está en la Eucaristía y tenemos un gran respeto a la Eucaristía y debe estar en el centro de nuestra vida. Dice un principio que la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Pero cuando la Eucaristía la devaluamos, y es por eso que el Papa Benedicto XVI dio una orientación bastante profunda acerca de la Eucaristía porque se estaba deformando. Y el Papa Francisco acaba de sacar otra, ¿verdad? Otra orientación. Y a muchos cristianos no les va a gustar y a otros les va a gustar, pero tenemos que ser obedientes en la fe. Porque ya el Papa Francisco como que ha visto que ha habido como un rompimiento. O sea, nos está pasando casi lo mismo que a los judíos en el tiempo de Jesús. Está habiendo un rompimiento, una división. Y no, si la Eucaristía es la unidad, nos hace vivir esa unidad del pueblo santo de Dios. Y si la Eucaristía se convierte en fuente de división y de desencuentros, pues no estamos en la línea del Evangelio. Pongo estos ejemplos porque tenemos que saber descubrir la presencia de Jesús en la Eucaristía, sacramentalmente hablando, pero también la presencia de Jesús Eucaristía en otros Cristos, reales también. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, el emigrante, el que pasa por tu calle y pide caridad. Sí es verdad que hay algunos que nos, ¿cómo se dice? Cuando nos engañan. Ajá, pero nos timan. Sí es verdad que hay gente que nos puede timar, ¿no? Pero hay otros Cristos. Y ahí es donde tenemos que también saber ver la presencia de Cristo en medio de nosotros. El Señor nos invita pues a ello. Destaquemos la alegría. Sí que dice San Pablo, nos sentimos abatidos, pero no desesperados. Dice, en todo esto, y dice más cosas, ¿no? Pero dice, en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Y seguir a Jesús no es solo una etiqueta exterior. Es necesario un cambio constante, fíjense, un cambio constante en nuestro modo de ser, de pensar, de sentir
y de actuar para vivir de acuerdo con Él. Incluso a los discípulos del Bautista les costaba entenderlo. Por eso Jesús pone estos ejemplos. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nuevo, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Y lo del vino, que ya lo dije. Pidamos al Señor Jesús no se canse de invitarnos a la conversión, que no lo defraudemos, que estemos abiertos a la novedad del Espíritu, que nos está llamando a ser creativos, que nos está llamando pues a proponer nuevamente el cristianismo como fuente de felicidad plena. Pidamos eso al Señor, que no se canse de invitarnos a convertirnos, que nunca olvidemos que cada día tenemos que convertirnos, cada día. Que el Señor pues nos conceda a todos esta gracia, que así sea. De pie. Oremos, hermanos, a Dios, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, médico de las almas y de los cuerpos, y pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Digamos juntos, te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa en nuestra iglesia particular, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los gobernantes y sus ministros encargados de velar por el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los navegantes, por los que están de viaje, por los cautivos y los encarcelados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, reunidos en este lugar en la fe, devoción, amor y temor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Carmen Orozco Hernández, Raúl López Hernández, Enriqueta Aguilar Blanco, Leticia Solís Ríos, Juana Ríos Aguilar, Enrique Solís Castillo, Alberto González García, Concepción Hernández Hernández, Rosa María Ramírez Hernández, Andrés Germán, José Luis Durán Ramírez, Daniel Servín Martínez, Gustavo Jauquinde Viveros a sus 9 días, Silvia Rodríguez Calderas a sus 9 días, Clementina Ávila Ruiz en su 2º aniversario, Julieta González Rodríguez, Maximino Martínez Mendoza en su 2º aniversario, Maximino Martínez Hernández, Cruz Mendoza Vega, Amparo Martínez, Felipe Silva, Delfina Torres, Jonathan Martínez Silva, Carmen Pérez Bolaños, Porfirio Budar Cortés, Eliud Esquivel, Javier González Palma, David Marroquín Luna, Herminia Buendía Ochoa, Cornelio Hernández Lugo en su 26º aniversario. Las benditas ánimas, roguemos al Señor. Por la salud de Francisco Yepes Nava, María Guadalupe Peña González, Esther y Gregoria Sánchez Beltrán, Estela y Arturo González Figueroa, Rogelio Valencia Salazar, roguemos al Señor. Por las intenciones al Señor de la Misericordia de Elvia Marroquín Cruz, roguemos al Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio de tu Hijo nos das la salud y la vida, escucha nuestras plegarias y enséñanos a recibir todos tus favores como un don de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu Iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta conmemoración de la conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente, unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra.
Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz de Cristo, Señor, esté siempre con ustedes. Compartan ahora entre ustedes un signo de paz. La paz del Señor esté contigo. Digamos juntos, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. De que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. A veces las oraciones de la misa también nos ayudan a reflexionar. Fíjense lo que le hemos dicho al Señor en esta última oración. Te pedimos que nos concedas perseverar en la fe, ¿verdad? En el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación. Cuando vivimos nuestra fe de modo intimista, yo y Jesús, y yo solo me arreglo con Él y no hago comunidad o no me involucro en el proceso de evangelización, pues no se va a dar esto tan fácilmente. No es que sea imposible, pero lo ideal es eso, que perseveremos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y ese, si es verdad, se manifiesta en el servicio a los demás. Pues pidamos esto al Señor, que esta Eucaristía nos ayude a ello. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos santos según tu voluntad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, que tengan todos un feliz día.